Ya. Hola chicos, buenos días. Comienza la clase del día de hoy. Es una clase bien entretenida, con harta tecnología, espero que les guste, espero que les contribuya en el aprendizaje. Y damos inicio a la clase número 3 de Estadística y Probabilidad, cuyo objetivo es aplicar e interpretar conceptos de la media aritmética, o sea, vamos a interpretar la media aritmética, lógicamente también la vamos a calcular para datos agrupados en tablas con intervalos. Entonces, como es típico de cada una de nuestras clases, vamos a comenzar a analizar la plataforma Edmodo, la resolución de ejercicios que conllevaron mayor dificultad. Como pueden ver acá, se ve que la pregunta 3 tuvo como el 50% de dificultad, la 5 también, pero la pregunta 3 es netamente obtener una media aritmética de una tabla de valores, en cambio las 5 se tenían que obtener las 3 medias de tendencia central, había que calcular la moda, la mediana y la media aritmética, entonces vamos a enfocarnos netamente en la pregunta número 5, porque se aplicaban las 3 medidas. Entonces, lógicamente, para poder abordar este tipo de problemática de Edmodo, vamos a recordar lo visto la semana anterior. Entonces, la media aritmética. Recuerden que la media aritmética la denotamos por una X con una barrita arriba de la X. ¿Qué es lo que había que hacer en la media aritmética? Recuerden que en la clase anterior trabajamos con tablas, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Había que obtener el número total de datos, que era el n mayúscula. Luego que se obtenía el número total de datos, que se obtenía sumando todas las frecuencias absolutas, había que multiplicar cada uno de los datos que le hay que subir por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Luego que se multiplicaba cada dato con su frecuencia absoluta, se sumaban estos datos y se dividía por n, que es el número total de datos. Y ahí está la formulita que dice, voy a correr un poquito esto, dice, el promedio es igual a la suma de la multiplicación de cada dato por la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Esto es cómo se calcula la media aritmética. La mediana se identifica por una M mayúscula con un subíndice E. ¿Cómo se obtiene la mediana en las tablas? Sacar la frecuencia acumulada, que recuerden que es una F mayúscula, ¿sí? Que lo vamos a recordar en la clase del día de hoy, y luego cuando obteníamos la columna de la frecuencia acumulada, había que buscar en la frecuencia acumulada el n medios, ¿sí? Ese es para la mediana, había que calcular el número total de datos dividido en 2, y ese valor había que buscarlo en la posición de la frecuencia acumulada. Y luego que teníamos la posición de la frecuencia acumulada, nos dirigíamos al dato y ahí obteníamos la mediana. Esto es un resumen, vamos ahora a aplicarlo en el ejercicio de Edmodo. Y la moda dice, es el valor con la mayor frecuencia absoluta. Entonces, cada vez que yo quería obtener la moda, me tenía que ir a la frecuencia absoluta, que es la F minúscula, y buscaba la mayor. Y luego de estar en esa posición, buscaba el valor del dato. Esto es un resumen. Están llamando. Ahora sí. Ya, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Sí, es que me entró una llamada, entonces me van a disculpar. Ah, súper importante, chiquillos, para esta clase. Necesito harta participación de ustedes, que me vayan hablando, que me vayan preguntando. Lógicamente, el que quiera ocupar el chat también lo puede hacer, pero más rápido desactivar el micrófono y irme preguntando, ¿ya? Entonces, el ejercicio 5 de Edmodo es este que está aquí. Dice, la tabla adjunta corresponde a una tabla de frecuencia de notas de matemática. Aquí en la primera columna tenemos las notas de matemática de un curso de 45 estudiantes o alumnos. Es correcto afirmar que, entonces, lo primero que hay que identificar en este tipo de problemas, ¿cuál es el dato que vamos a estudiar? ¿Cuál es el dato? Entonces, el dato, lógicamente, son las notas. SX sub I, en mi dato en estudio.
Son los datos de un grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, la primera interrogante que yo me tengo que hacer, ¿cuál es el dato que yo voy a estudiar, la variable a estudiar? Las notas, ¿ya? Aquí en el problema podemos ver que son 45 alumnos, ese es otro dato importante. Entonces nos vamos con la primera, dice, la moda es 6. Ah, profesora, cada vez que yo voy a obtener la moda, me tengo que fijar en la frecuencia absoluta mayor, la más grande, porque es lo que está de moda, es lo que más se repite. Entonces me voy a la frecuencia absoluta mayor. ¿Cuál es la mayor? Voy a cambiar a destacador. ¿Cuál es la mayor? El 12. Si el 12 es la mayor, yo no coloco que la moda es 12. Cuidado, la moda no se obtiene desde la frecuencia, sino que siempre del dato. Entonces mi moda es 6. Súper importante. Entonces la moda es 6. ¿La moda es 6? Sí, profesora, la moda es 6. Estamos ok con la moda. ¿Alguien que tenga dudas con respecto a la moda? ¿Cómo se obtiene la moda? Se busca la frecuencia absoluta mayor, que aquí está el 12, y mi dato, que está al ladito del 12, corresponde a la moda. Ah, entonces está de moda obtener nota 6. ¿Sí? Entonces la primera corresponde, está bien. Cuando tengan duda, me escriben y me interfieren, pueden activar el micrófono. Ahora dice, el promedio es mayor que 5. Ah, profesora, entonces voy a tener que sacar el promedio, o la X con la rayita arriba, la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que se hacía para sacar el promedio? Entonces, dice, el promedio es la sumatoria, eso recuerden que es un signo de sumatoria, de todos los datos por la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Ah, entonces, profesora, primero tengo que poner el número total de datos. Sabemos que son 45 alumnos por el enunciado, pero si no llegan a saber, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todas las frecuencias absolutas. Todas se suman. Entonces, 1 más 4 es 5, 5 más 5 es 10, 10 más 6 son 16, más 9 más 12 más 18, me dan el número total de datos que es 45 estudiantes. ¿Sí? Entonces tengo el número total de datos que es 40. Tengo mi n. Ahora aquí lo que tengo que obtener es multiplicar cada una de las notas por la frecuencia absoluta, pero no voy a ir haciéndolo todo aquí al lado uno del otro porque si no me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hacemos una tablita que diga cada dato por la frecuencia absoluta. Cada dato. Entonces, discúlpenme que soy un poquito chueca. Cada dato por la frecuencia absoluta. Y incorporamos manualmente esa tablita para el lado. ¿Sí? La incorporamos. Entonces, es 1 por 1, me da 1. 2 por 4, lo voy a escribir aquí las primeras 3, 2 por 4, 8. Después, 3 por 5, 15. Después, 6 por 4, 24. 5 por 9, 45. 6 por 12, lo tengo acá al ladito, 72. Y 7 por 8, 56. ¿Sí? Entonces aquí vamos a agregar esto, una tablita acá abajo. Entonces aquí yo tengo todos los X sub I por F sub I, que es esto que está acá arribita. Pero dice que es una sumatoria, lo tengo que sumar todo. Entonces, al sumarlos todo, 1 más 8 más 15 más 24 más 45 más 72 más 56, me da 221. Y ese dato es el que va aquí arriba del promedio. ¿Sí? El número total de datos es 45. Y al dividir ambos me da 4,9. Y dice, me voy a la pregunta que estamos analizando, que es la 2. ¿El promedio es mayor que 5? No, porque me da 4,9, no es mayor que 5. Entonces la 2 no es. Me voy a mi alternativa. La B la descarto, la C la descarto y la E la descarto. Solamente me queda la alternativa A y la D. Solo uno, estamos ok, pero tenemos que ver por obligación la 3. La 3. La mediana es 5, entonces aquí voy a ocupar otro color
para que se diferencie de lo que ya hemos hecho. La mediana es 5, profesora, mediana. Entonces, voy a calcular ahora la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que hay que hacer es obtener la frecuencia acumulada. Entonces, acá al ladito, nuevamente voy a sufrir, voy a sacar la frecuencia acumulada, que es el F mayúscula. La frecuencia acumulada. Entonces voy, recuerden que la primera frecuencia no es con eso, es con esa, sí, es con la frecuencia absoluta. La primera frecuencia queda tal cual, 1. Ahora a ese 1 le sumo ese 4, 5. A ese 5 le sumo ese 5, me da 10. Le sumo el 6, 16. Le sumo el siguiente, 25. Le sumo el siguiente, 37, y finalmente, si sumé bien, de ese dato que está ahí, debería ser el número total de datos. ¿Sí? Si no me da la última frecuencia acumulada, el número total de datos, porque sumé algo mal hacia arriba. Entonces, mediana, ya saqué la frecuencia acumulada. ¿Y ahora qué me dice? Que tengo que obtener n medios. El número total de datos, sabemos que es 45. Lo dividimos en 2, y eso me da 22,5. Ese 22,5 hay que buscar esta posición en la frecuencia acumulada. Entonces voy a colocar con un destacador ahora, de otro color. Entonces dice que ese 22,5 lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, comienzo. En 1 no, en 5 tampoco, en 10 tampoco, en 16 tampoco. Estoy por obligación en esta, en ese 25. Recuerden que la anterior llega hasta el 16, entonces la que acabo de destacar es 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tiene todos esos datos. Entonces, cuando ya encontré esa posición, me voy al dato. Ahí está el dato. Entonces, ahora voy a cambiar a pluma. Entonces, ese dato es mi mediana. ¿La mediana es 5? Sí. Entonces, la alternativa correcta era la D. Es un trabajo arduo, ¿sí? Pero no es tan complejo. Miren, voy a rebobinar. Para calcular la moda, yo tengo que buscar en la frecuencia absoluta la frecuencia mayor. En este caso, me dio 12. Y cuando ya tengo la frecuencia mayor, me dirijo al dato. Entonces, la moda es 6. Estamos ok. El promedio es un poquito más largo de calcular. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para calcular el promedio? Hay que hacer esa columna que está ahí. Esa columna que está ahí es el promedio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que multiplicar cada dato por la frecuencia absoluta. El que lo quiere ir haciendo aquí en la misma fórmula, bienvenido sea. Yo lo hago por una cosa para que no me quede una embarrada más o menos acá con los datos. Entonces, yo lo hago con la tablita. Entonces, multiplico la nota por la frecuencia absoluta. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. 4 por 6, 24, 5 por 9, 45, 6 por 12, 72 y 7 por 8, 56. Y como mi promedio me dice que es una suma de eso que calculé, se suman toda esta columna hacia abajo. Y al sumarla, toda esa columna hacia abajo, me da 221. ¿Sí? Entonces, el promedio es 221 dividido por el número total de datos, que es 45. 221 dividido en 45 me da que el promedio es 4,9. Me voy a mi pregunta con números romanos. ¿El promedio es mayor que 5? No, es menor. Entonces, por eso la 2 no era. Y después descarté todas las que estuvieran respuesta 2, que es lo que siempre se hace en PSU. La mediana. Entonces, aquí dejé un listado. ¿Qué es lo que hay que hacer con la mediana? Primero hay que sacar la frecuencia acumulada. Ahí la saqué. La frecuencia acumulada se hace con la tablita de la frecuencia absoluta. El primero siempre va repetido, se le va sumando la siguiente, más 4 es 5, más 5 es 10, más 10 más 6 es 16, 16 más 12 es 25, y 25 más 8,
disculpen, 16 más 9, 25, 25 más 12, 37, 37 más 8 es 45. Cuando ya tengo mi columna de la frecuencia acumulada, lo que hay que hacer es obtener n medios. El número de datos es 45, lo divido por 2, y ese 22,5 se busca la posición en la frecuencia acumulada. Entonces, el 22,5, ¿en dónde queda posicionado? En el 25. Y de ahí yo me voy a mi dato y mi mediana es 5. Dígame, profesor. Sí, hay ¿Hay algunas dudas? dudas. Sí, hay Dígame. algunas dudas. Por ejemplo, bueno, traté de explicarle a Nicole el concepto de mediana, pero no sé si habrá quedado un poquito claro por el chat. Sería bueno volver a repetirlo. Ya, amigo. Y Bianca también tiene otra duda, pero no sé cuál. Solamente lo Es menciono. que ocurre que en Dígame. el modo puse la respuesta de que salía 1 y 3 y aquí me sale que está, o sea, que en gran parte me confundí en una que era el XI por FI, entonces, Ya, para el promedio, ¿no es cierto? sí, Ya, pero la Bianca, creo que estoy hablando con Bianca, que yo no veo los que me hablan. Es Sí, hablo respecto conmigo. solamente a un cálculo, ¿no es cierto? Se equivocó en el cálculo, en ir multiplicando cada uno de los datos por la frecuencia absoluta para calcular sí. el promedio. Ya no hay ningún problema. Ya, ahora la otra compañera, respecto a la mediana, ¿sí? Recuerden que mediana en estos datos que eran uno al ladito del otro correspondía al dato central, ¿sí? Al dato que estaba justo en el centro. Pero aquí en las tablas conlleva un poquito más como de trabajo. Fíjense bien, ahí está el dato central, el número de datos dividido en 2. Ese es el dato central. ¿Sí? Pero acá en la tablita, el dato central, esa posición la tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Tenemos que sacar la frecuencia acumulada que la saqué ahí. Ahí está la frecuencia acumulada. Y recuerden que la frecuencia acumulada no se trabaja con la tablita roja de al lado, sino que se trabaja la frecuencia acumulada con la frecuencia que está ahí, con la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, el primer dato de ahí se repite, se repite. Y luego ese 1 se le suma el 4, me da 5. Luego ese 5 se le suma ese 5, me da 10. A ese 10 le sumo el 6, me da 16. Al 16 le sumo el 9, me da 25 y así hacia abajo. Esa es la frecuencia acumulada. Y este n medio, que es el número total de datos dividido en 2, que es el dato central, me dio 22,5. Se busca en esta columna que yo calculé la frecuencia acumulada. Y el 22,5 no puede estar en el 16, falta. ¿En dónde queda? En el 25. Pero mi mediana no es 25, esa es la posición, cuidado. Mi mediana es el dato, que es 5. ¿Le habrá quedado un poquito más claro a la compañera que tiene dudas con la mediana? Mediana siempre el dato central, por eso se calcula n medios. Sí, ahora queda un poquito más claro. Solamente tenía la confusión de por qué 25 se había dado 22,5. Nada, pues era Claro, solamente que el 22,5 es la posición. O sea, como estamos hablando de posición, se aproxima a la posición 23. Ese claro, 25 que marcó ahí la profesora es el que contiene la posición 23. claro. Ese 25 que está marcado ahí es el que contiene la posición 23 porque después es de 37 hacia abajo. El 37 hacia abajo también lo contiene, pero es el primero que lo contenga, que es justo Claro, donde está ese 25. claro, y en el 16 no, porque en el 16 me falta. Entonces, por eso me veo obligada a ver la posición siguiente. El 22,5 está en el 25. Recuerden, no vayan a colocar que la mediana es 25. Uno siempre trabaja con el dato. La mediana es 5. ¿Ya, chiquillos? Entonces, rápidamente me voy al desafío de la clase anterior. Dice, es un desafío, no sé quién lo habrá hecho, a ver que me diga la respuesta. Lo voy a leer mientras alguien me dice la respuesta. Pueden abrir el micrófono. Dice, el gráfico muestra el número de hijos por familia en una localidad rural. De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, antes de hacer cualquier ejercicio en estadística y luego en probabilidad, siempre tengo que buscar mi dato en estudio. ¿Cuál es el dato
a estudiar? A ver si alguien me abre el micrófono. ¿Qué es lo que voy a estudiar aquí? ¿Qué es el X sub Y? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Vamos a estudiar las localidades? ¿La familia? ¿Qué es lo que se va a estudiar? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Qué es lo que yo voy a analizar? ¿Con qué voy a trabajar? Profesor Luis, si me lee el chat. ¿Con las localidades? El número de hijos. Eso, muy bien. El número de hijos. Esto siempre hay que hacerlo en cualquier tipo de problema. Hay que ver cuál es el dato que vamos a estudiar, el número de hijos que tiene cada una de las familias en una localidad rural. Entonces, veamos. Aquí lo distinto de este desafío es que los datos me los dan en un gráfico. Entonces, yo les recomiendo que el gráfico siempre lo traduzca en una tabla. Entonces, miren, fíjense bien lo que voy a hacer aquí. Voy a poner aquí el número de hijos y acá ¿cuántas familias tienen esos hijos? Entonces me voy acá abajo, el número de hijos tengo del 0 al, no lo veo, voy a correr un poquito esto, al 4. Del 0 al 4, entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4 hijos. ¿Sí? Entonces veo, ¿cuántas familias tienen 0 hijos? Y me voy acá abajo. 0 hijos tienen 4 familias. Estamos ok. ¿Cuántas familias tienen un hijo? Un hijo tienen 2 familias. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 2 hijos tienen 6 familias. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 3 hijos tienen 4 familias también. ¿Y cuántas familias tienen 4 hijos? 4 hijos tienen 3 familias. 3 familias tienen 4 hijos. Entonces, fíjense bien, es más sencillo ver los datos en una tabla que en un gráfico. Entonces, ahora me voy a la moda. Ah, profesora, súper fácil. Chiquillo, por el audio, la moda, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que fijarse en la moda? Rápidamente, ¿qué es lo primero que tengo que mirar cuando algo está de moda? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Cuál se repite? El número mayor. Eso, en la frecuencia absoluta que está ahí, miro el número mayor que 6. Entonces, está de moda tener 2 hijos. Entonces, la primera, estamos ok. Me voy a la siguiente. Mediana. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener la mediana? Por el chat o por el micrófono. Mediana. No era tan sencillo, ¿no es cierto? Tiene más pasitos. Entonces, para obtener la mediana, que cuesta un poquito más, hay que sacar la frecuencia acumulada. Me voy acá. Lo voy a hacer con otro color. Voy a correr esto. Voy a dejar acá arriba. Entonces, para sacar la mediana, tengo que obtener la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada, que es la gigante, recuerden que la primera frecuencia absoluta se repite. Le sumo 2, me da 6. 6 más 6 me da 12. 12 más 4, 16. Y 16 más 3, 6, 7, 18, 19 datos. ¿Sí? 19 es la frecuencia acumulada. Entonces, estamos ok. Obtuve la frecuencia acumulada. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? El n medio, porque mediana viene de medio, de centro. ¿Cuántos datos son? Siempre la frecuencia acumulada del último dato corresponde al número total de datos. Son 19 sobre 2, eso me da 9,5. Y recuerden que esto es una posición. Y como una posición lo puedo aproximar simplemente a 10. Sí, lo aproximo a 10. Busco el 10 en mi frecuencia acumulada. En 4 no queda, en 6 tampoco. Estoy en obligación ahí en el 12. Y coincide, fíjense bien, coincide con la moda. Sí, con el dato de la moda. Entonces, la mediana no es 12, cuidado. La mediana no es 12, sino que la mediana es 2. Entonces, esa está mala, porque ahí me dicen que la mediana es 3. Y aquí la mediana es 2. Descarto todas las alternativas que tengan 2. Esa y esa. Me queda solamente la A y la C. Entonces estoy en obligación en ver la C. La media es 2.
Entonces me voy en esta posición. Para calcular la media aritmética, tengo que multiplicar cada dato por la frecuencia absoluta y sumarle, disculpen, eso es un por. Cada dato por la frecuencia absoluta, le sumo, los tomo todo y lo divido por el total. Entonces, para hacer esto, lo que hay que hacer es otra columna, x sub i por f sub i. ¿Sí? Entonces, 0 por 4. 0 por 4, eso es 0. Después, 1 por 2. 1 por 2, eso es 2. 2 por 6. 2 por 6 es 12. 3 por 4. Hay 3 por 4. Eso es 12. Y 4 por 3, eso también es 12. Entonces aquí, lo que yo voy a hacer, los voy a sumar todos. Y al sumarlos todos, me da 38. Entonces, mi media aritmética es 38 sobre el número total de datos, que son los 19. Si yo divido 38 sobre 19, me da 2. Entonces, ¿la media aritmética es 2? Sí. Alternativa correcta, la 1 y la 3. Alternativa C. Sí, si comprendieron el anterior, esto es mucho más sencillo. Tenía datos más chiquititos, eran menos datos. La dificultad que se presenta acá es ver los datos en un gráfico. Entonces, siempre les recomiendo que el gráfico lo traduzcan a una tabla de frecuencia. ¿Dudas, profesor? No, ninguna. Ya, súper. Ahora Entonces, se entendió mejor. ya, súper, me alegro mucho. Entonces, fíjense bien acá, lo que vamos a hacer, vamos a ver las distintas interpretaciones del promedio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre nosotros ocupamos fuertemente el promedio? ¿Por qué siempre los profesores de matemáticas me hacen calcular los promedios? No solamente los de matemáticas, sino que los de lenguaje, los de historia. Siempre ocupamos el promedio. Entonces, ustedes, si yo les pregunto, ¿qué es lo que es el promedio? A ver si alguien abre un micrófono rápidamente. ¿Qué es lo que es el promedio? ¿Qué será el promedio? Si yo pregunto, ¿qué será el promedio? Entonces, ustedes me dirán, y a lo mejor les da un poquito de vergüenza, me van a decir, profesora, el promedio es la suma de todos los datos dividido por el total. ¿Sí? Cuidado, que eso no es el promedio, eso es cómo se calcula el promedio. Hasta el momento solamente lo que hemos hecho es calcular el promedio, la suma de todos los datos dividido por el total. Entonces, ¿por qué es tan importante el promedio? Porque a través del promedio yo voy a analizar los datos, los voy a describir, los voy a ordenar y lo más importante es que los vamos a entender. Vamos a entender los datos a través del promedio, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo una figurita de unos niños que están jugando con unos tarritos. Y tengo una pregunta aquí, dice, ¿qué número podríamos escoger que sea representativo de la cantidad de tarros que tienen todos los niños? Entonces me dicen, ¿qué número es representativo de la cantidad de tarritos que tienen los 5? Un puro número. ¿Alguien me podría decir qué número es? Un puro número. ¿Qué número podríamos escoger que sea representativo de la cantidad de tarros que tienen todos los niños? En total hay 15 tarros. ¿Qué número es? Abran el audio. Si son 15 tarros y tengo 5 niños, ¿qué número los representa la cantidad de tarros por niño? ¿Qué tienen los niños? Si tengo 15 tarritos ahí en la foto y son 5 niños. Ahí Reina contesta que son 3. Súper bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Reina? Obtuvo un promedio, ¿no es cierto? Promedió la cantidad total de tarritos. Entonces, sumó todos los tarritos, que son 15, y lo dividió por los 5 niños. Entonces, son 3. Eso es la primera noción de promedio, la primera interpretación, que es un reparto equitativo. Yo, ¿qué voy a hacer? A esta niña que tiene más tarritos, le voy a dar tarrito al niño que está en el centro. Entonces, la primera interpretación, y así consecutivamente, esta niña, por ejemplo, tiene 0 tarritos, entonces lo más probable es que esta niña le dé tarrito a esa niña y van a quedar todos con la misma cantidad, equitativamente. La primera interpretación del promedio o de la media aritmética es un reparto equitativo. ¿Sí? Entonces, profesora, ¿qué es lo que, o yo le voy a preguntar, chiquillos, ¿qué es lo que es el promedio? Ya no me van a decir que el número total de datos dividido por el número de datos dividido por el total, sino que, profesora, tiene distintas interpretaciones. La primera es que puede ser un reparto equitativo, ¿sí? Veamos.
un ejemplo de reparto equitativo. Dice, un restaurante tiene 3 garzones. Ellos deciden contar cuántas mesas con cliente atiende cada uno en un día a la hora del desayuno para ver si se pueden repartir de forma más equitativa el trabajo y las propinas. Recuerden que los garzones ganan por propina por mesa en que trabajan, ¿no es cierto? Entonces estos 3 garzones necesitan dividirse equitativamente las mesas. Los resultados son los siguientes. Camilo tiene 5 mesas, Alex tiene 7 mesas y Marcos tiene 6 mesas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántas mesas con cliente atendieron en total entre los 3 garzones? ¿Cómo lo determinaste? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lógicamente, si me preguntan el número total de mesa, yo tengo que sumar estos datos, ¿no es cierto? Y si lo sumo, me da 18. 18 mesas. 5 más 7 más 6 me da 18 mesas. Siguiente pregunta. Si los garzones se pudieran repartir las mesas con clientes de forma equitativa, entonces fíjense bien, se van a repartir. ¿Cuántas mesas atenderá cada uno? ¿Cómo lo determinan? Con audio, con audio. Hay un estudiante, bueno, dicen 6. Ya, ok. Ya, entonces dicen, si los garzones se pudieran repartir las mesas, entonces, ¿usted qué haría? Tomaría las 18 mesas en total y la divide en 3, ¿no es cierto? Y ahí hay estudiantes que me dicen que son 6 mesas cada uno. Ya, miren, voy a terminar este ejercicio, voy a ver la dificultad del compañero. Entonces, fíjense bien, ahí están los 3 grupos de mesas de Camilo, Alex y no me acuerdo el otro, pero uno atendía 5 mesas, el otro 7 y el otro 6. Entonces, ¿qué se hace? Un gran conjunto. Voy a dejar todas las mesas en un gran conjunto que suman 18 y voy a hacer mi reparto equitativo. El 18 lo voy a dividir en 3, que son los 3 garzones, y me les van a dar 6 mesas a cada uno. Entonces, miren lo que importante que dice ahí arriba. Si se pudiera hacer un reparto equitativo, el resultado sería la media. ¿Sí? Si se pudiera hacer un reparto equitativo, el resultado sería la media aritmética. ¿Sí? Y la media aritmética aquí es 6. La media es 6. No siempre se puede hacer un reparto equitativo, por eso dice, si se puede hacer un reparto equitativo, la media aritmética es 6. Entonces, súper importante lo que dice acá arribita como título. Dice, si se interpreta como un reparto equitativo, si la media aritmética la interpretamos como un reparto equitativo, entonces lo podemos calcular como un reparto equitativo. ¿Sí? Y se calcula a través de esa fórmula que ustedes conocen. Si se interpreta como un reparto equitativo, yo lo puedo calcular con esta fórmula. Ahí dice, cada una de las mesas, se suman todas las mesas y se divide por los 3 garzones. Si es un reparto equitativo, yo lo puedo calcular con esta expresión. Esta es una expresión de cálculo. ¿Sí? Entonces, súper importante acá abajo, la media aritmética no es la suma de los datos dividido por el total de datos. Así es como se calcula, no como se interpreta. Ya, chiquillos, la media se determina a los datos, no a su frecuencia. Súper importante eso, miren. Se encuesta a 18 personas sobre su fruta favorita, las respuestas son las siguientes. Antes de mostrar la tabla, ¿cuál es el dato en estudio? ¿Cuál es el dato en estudio? ¿Cuál es el dato en estudio? El X sub I. ¿Cuál es el dato? ¿Son las personas? ¿Cuál es el dato? Si alguien me dice por micrófono, porque yo no leo el chat. Y Brandon dicen la fruta favorita. Súper bien. La fruta favorita. La fruta favorita me da esto en estudio, ¿sí? No las personas. Entonces, miren, fíjense bien la tablita. Ah, mi dato, entonces, es la fruta favorita. Y aquí mis datos son las manzanas, las peras y la uva. Y esa es su frecuencia. O sea, hay 9 personas que les gustan las manzanas, hay 5 personas que les gusta la pera y hay 4 personas que les gusta la uva. Entonces aquí, si yo quiero calcular la media de estos datos, ¿le puedo calcular la media a las manzanas, las peras y la fruta? ¿Las puedo tomar y dividirlas por 3? ¿La manzana, las peras y la uva? ¿Se pueden sumar? No se puede, pues chiquillos, yo no puedo tomar, no puedo hacer esto, miren, X igual a manzana, más pera, más uva, dividido en 3. Recuerden que la media se calcula al dato, no a la frecuencia. Entonces, esto es súper importante, la media aritmética solo se puede para variables cuantitativas.
cuantitativas, o sea que se pueden contar. Estas de aquí, todas estas variables, esas variables son cualitativas, de cualidades. Sí, por ejemplo, estudiar el color de cabello, rubio, oscuro y claro, no sé, y rojo. Esas son variables cualitativas de cualidades. Entonces, el promedio, súper importante, solo se puede calcular para variables cuantitativas. Entonces, es súper tentador calcular el promedio con esto. 9 más 5 más 4 dieron 3. Eso no se puede hacer. Entonces, el promedio, a su primera interpretación como un reparto equitativo, no siempre se puede calcular. Depende de la variable que estamos estudiando. Cuando la variable es cualitativa no se puede calcular. Y calcular esto, 9 más 5 más 4 en 3, es un error. Sí, es muy tentador. Y es siempre donde los estudiantes caen en las pruebas y en la PSU. Es súper tentador. El dato, o sea, la media aritmética se calcula al dato, no a la frecuencia, no a la cantidad de veces que se repite el dato. Yo no puedo hacer un reparto equitativo, yo no puedo sacar de aquí del 9 algunas personas para que les guste la uva. Y del 5 de los que les gusta la pera, no puedo sacar algunas personas para que les guste la uva y así hacer mi reparto equitativo. No se puede, porque a las personas que les gusta la manzana y no la uva, no las puedo repartir. Sí, esa es la frecuencia. Yo tengo que sacar mi media aritmética del dato, de la fruta. Y en este caso eso no se puede hacer. ¿Sí? No se puede hacer reparto equitativo. Siempre la media aritmética se calcula el dato, no a la frecuencia. Lo vuelvo a repetir, estos son datos. Miss, dígame. Va muy rápido, por favor. ¿Podría explicar lo mismo un poco más pausado? Sí, no hay ningún problema. Ya mírenme. La media aritmética no se calcula, siempre se calcula el dato. Siempre el dato. Y aquí el dato es la fruta favorita. ¿Sí? La fruta favorita es manzana, pera y uva. Ese es mi dato. Manzana, pera y uva. Entonces, profesora, voy a calcular la media aritmética del dato. Manzana más pera más uva dividido en 3. No se puede. No es un valor numérico. La variable esta, la manzana, la pera y la uva, es cualitativa. No se puede contar. Es, por ejemplo, tipo de pelo. Liso, crespo y ondulado. Esas son cualidades. ¿Sí? No se pueden contar, son cualidades. Y la otra son variables cuantitativas, no sé, la estatura de un grupo de personas, la cantidad de hijos, la cantidad de mascotas por familia. Estoy recordando las notas que tienen en un curso. Son variables cuantitativas, se pueden contar. Entonces, en esta tabla es súper tentador calcular la media aritmética a la frecuencia. Y no se puede. A la frecuencia no se puede calcular la media aritmética. No se puede decir 9 más 5 más 4 dividido en 3. No se puede hacer un reparto equitativo, porque yo no puedo sacar de las 9 personas que le gusta la manzana, repartírsela a las que le gusta la uva, como lo hice con los tarros. Porque a las personas les gusta la manzana y no la uva. No le puedo calcular la media aritmética a la frecuencia. Se calcula la media aritmética al dato. Entonces, este tipo de problema no se puede calcular media aritmética, porque el dato aquí en estudio es, en la fruta, es cualitativo. Y si es cualitativo, no se puede calcular, la media. No se puede calcular la media. No se puede calcular la media cuando el dato es cualitativo. Entonces, esto es súper tentador. Tomar la frecuencia y dividirlo en 3. Sumar toda la frecuencia y dividirlo en 3. Es tentador. No se puede. ¿Sí? Solamente se puede calcular el promedio a los datos. Entonces, mírenme bien. Aquí abajito apareció lo siguiente. Espérenme un poquito. No puedo. Ahí está. Mírenme bien. Fíjense acá, es lo mismo, este es el ejercicio 5 que hicimos recién. Es lo mismo que ocurre cuando yo voy a calcular la moda y la mediana. Cuando yo voy a calcular la moda, profesora, este ejercicio que ya hicimos, me voy a la frecuencia absoluta mayor, que es 12, pero mi moda no es 12, mi moda no es la frecuencia.
sino que en mi dato. Mi moda es 6. Tener nota 6 en mi moda. Siempre la moda, la mediana y la media se calcula al dato. Al dato en estudio. El dato en estudio aquí eran las notas, no a la frecuencia. ¿Ya? Ahí me retrocedí como para que les quedara un poquito más claro. Siempre el dato de estudio se calcula al dato, o sea, la media aritmética del dato, no a la frecuencia. Seguimos. Ya, entonces, ahí tenemos la primera interpretación como un reparto equitativo. Y la segunda, fíjense bien, ahí yo tengo unas barritas. Y esas barritas miden 30 centímetros, 20 centímetros y 40 centímetros. Dice, ¿qué número podría representar de mejor forma el alto de todas las barras? Ah, entonces aquí yo quiero saber qué dato me va a representar el alto de todas las barras. Este problema no es de reparto equitativo, se denomina problema o interpretación por nivelación, en la segunda interpretación de la media aritmética. La primera es por reparto equitativo, que son los tarritos. La segunda, que cuando hay medidas, en este caso que una barrita mide 30 centímetros, la otra 20, la última 40, se llama nivelación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a nivelar las barritas para que todas queden del mismo alto. La de 40 centímetros le va a dar a la de 20 y la de 30 le va a dar a la de 20. Yo voy a nivelar. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la primera de reparto equitativo, yo ¿cómo estoy obteniendo el dato? Contando. Estoy contando los tarritos y la voy a repartir de forma equitativa. En cambio, en esta interpretación de nivelación, yo ¿cómo estoy? No estoy haciendo reparto equitativo, aquí yo estoy nivelando. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Profe, súper sencillo. Sumo el 30, con el 20 me da 50, le sumo el 40, me da 90 y lo divido en las 3. Me da que cada una de las barritas mide 30. ¿Sí? Entonces, recuerden, la primera interpretación es como reparto equitativo y la segunda interpretación es como una nivelación. ¿Ya? Entonces, mírenme bien, se los voy a demostrar en este ejercicio. Aquí son los pesos, aquí en las barritas está mostrando los pesos que tienen ciertos bebés. Sí, ustedes saben que cuando hay un bebé siempre se pesan los bebés. Voy a llegar hasta esta parte y la última interpretación de la media aritmética se la voy a mostrar en la clase que viene. ¿Ya? Entonces, aquí están demostrando los pesos de los bebés en estas barritas. ¿Ya? Peso. Súper importante, en el reparto equitativo, con los tarritos, siempre los datos son enteros, números enteros. Eso se llama, cuando son números enteros, miren, me voy a devolver. En esta diapositiva, que es la 12, en este ejercicio de los tarritos, en donde la interpretación es como un reparto equitativo, aquí las variables entonces son cuantitativas, sabemos que en ambas las variables son cuantitativas, se pueden contar, ¿sí? No se puede trabajar con variables cualitativas, solo cuantitativas, y en la primera, en donde las variables se pueden contar, siempre son variables discretas. ¿Qué quiere decir discreta aquí en estadística? Que son números enteros. No puedo tener yo un tarro y medio, puro número entero. En cambio, en esta otra interpretación que se llama interpretación por nivelación, las variables son continuas. ¿Qué quiere decir que sean continuas? Que pueden ser números decimales. ¿Sí? Pueden ser números decimales. Entonces, miren acá lo que yo les voy a mostrar. Aquí tengo la tablita con los pesos de los bebés. Entonces, miren, tengo un bebé A que pesa 7 kilos. Tengo un bebé B que pesa 3 kilos. Tengo un bebé C que pesa 4. Un bebé D que es gigante, pesa 9 kilos. Y un bebé E que pesa 6 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Yo necesito saber en promedio, ¿cuánto pesan todos estos bebés juntos? En promedio. Yo voy a sacar un promedio, una media aritmética. Entonces, es lo que hicimos con las barritas. Profesora, lo que hay que hacer es sumar todos los pesos y dividirlo por la cantidad. Es un problema de nivelación. Miren acá abajito, dice reparte. Yo les voy a empezar a repartir. Las barras que tienen más, le van a empezar a dar a las que tienen menos. Las barras que tienen más, le van a empezar a dar a las que tienen menos. Fíjense bien ahí. Todas las barritas quedaron en la misma nivelación. Y si yo veo ese número, es la media. La media es 5,8.
¿Sí? La media es 5,8. Miren, lo voy a hacer con... ¿Qué sucede? Miren, ¿qué sucede si yo esta barrita la subo? ¿Qué sucede con la media? Crece. Si yo esa barrita la bajo, ¿qué sucede con la media? Disminuye. Cada vez que yo las barritas las subo, la media aritmética crece. Si yo las barritas las subo o las bajo, siempre la media aritmética cambia. Es un problema de nivelación. ¿Sí? Un problema de nivelación. Pero tengan cuidado. ¿Qué sucede? Voy a sacar eso. ¿Qué sucede si uno de los datos los dejo en 0? Ahí está en 0. Y las tablitas voy a dejar un dato, lo voy a dejar en... Esperen un poquito. Un dato lo voy a dejar en 4. Por ejemplo, ese niño pesa 4. Este otro niño va a pesar 5. Ese va a pesar 0. Es una, no hay un niño que pese 0, pero es una interpretación. Ese niño va a pesar 8 y este niño va a pesar 4. Ya, fíjense bien, si yo sumo 4 más 5 me da 9, más 8 y más 4, todo eso me da 20. La suma de ellos 4 me da 20. Y 20 dividido en 4, si yo quiero sacar un promedio, que son 4 bebés, 20 dividido en 4 me da 5. Y si yo muestro aquí la media es 4,2, no es 5. ¿Por qué? Porque consideran al bebé que pesa 0. Recuerden en las tablas de frecuencia que habían datos que decía 0, que también se contempla. ¿Qué quiere decir? Este bebé que pesa 0, en la formulita de la media aritmética no le contribuye a la suma, a la parte de arriba, pero sí a la división, se considera en la división. Entonces, los 20 que sumaban los pesos, se sumaba el 4 más el 5, más el 0, más el 8, más el 4. Eso me da 20, pero no se divide en 4, se divide en 5 porque hay 5 datos. El bebé, dígame. Quedan 5 minutos para que comience la siguiente clase. Sí, no hay ningún problema, son 5 datos. Entonces, fíjense bien, cada vez que yo hago esta interpretación de las barritas de medición, yo voy a nivelar. Y voy a dejar a todas las barritas de la misma altura. Y esa es la media aritmética. ¿Sí? Voy a nivelar. Entonces, chiquillos, el día de hoy vimos 2 interpretaciones. Yo quería ver las 3, pero vimos 2 interpretaciones. Una que es de reparto equitativo. Y la segunda es de nivelación. Ambas trabajan con variables cuantitativas, o sea, se pueden contar. No se puede calcular la media aritmética a variables cualitativas, sí, con cualidades. Por ejemplo, manzana, pera y uva, pelo crespo, liso, o no se puede, ¿sí? Solamente variables que yo voy a contar. Siempre la media aritmética se calcula al dato. Entonces yo me tengo que fijar cuál es el dato que yo voy a estudiar y si el dato es cualitativo o cuantitativo. Si es cuantitativo, puedo calcular la media aritmética. Y lo otro es si es discreta o es continua. Si el dato es discreto, quiere decir que los datos son números enteros, como el de los tarritos. Y si el dato es continuo, por ejemplo, en las medidas, en los pesos, quiere decir que aquí hay decimales. ¿Sí? Variables continuas que hay decimales. Entonces ahí yo no puedo ocupar la interpretación de reparto equitativo, sino hay que ocupar la interpretación de nivelación. ¿Sí? Eso es la clase del día de hoy. Necesito saber si hay dudas. Ahora ya no me pueden decir nunca más que la media aritmética es la suma de los datos dividido por el total. Eso es un error. Eso es como se calcula, chiquillos. No como se interpreta.